Desde ahora se está grabando. Así que bueno. Bueno, hoy es nuestra última clase. Programé que se pudiera extender, pero eso depende un poco de ustedes también. Tenemos algunas preguntas en el Google Drive que pusimos el otro día. Una está contestada referida a San Agustín y hay otras 3 referidas a Canto 2, que bueno, las puedo responder ahora o después, pero de hecho están respondidas en las clases porque una refiere a qué significa para la lógica trascendental la metáfora de la paloma, que ya más o menos lo hemos dicho. Y la pregunta no es rigurosa en el sentido de para la lógica trascendental. En realidad, la metáfora de la paloma se refiere a una de las acepciones del nombre crítica de la razón pura. Recordemos que ese nombre admite 2 posibles, no interpretaciones, sino lecturas. Una es una investigación que intenta determinar los aspectos puros de nuestra razón. Esa es una. Y la otra, que tiene un carácter específicamente crítico contra el racionalismo de la época, que es crítica a la pretensión de conocer, digamos, el racionalismo de conocer sin la experiencia. Y a esa acepción se refiere justamente la metáfora de la paloma, ¿no? ¿Qué pasa si a una paloma o a un ave la intentamos que vuele en el vacío? Obviamente va a caerse, porque justamente lo que hace que un ave, avión, lo que fuera, vuele, es la resistencia del aire. Esa resistencia del aire es lo que en la metáfora correspondería a la experiencia. Esto es, hay conocimiento porque hay experiencia. Si, digamos, esto tomado en los términos estrictos de lo que significa conocimiento para Kant, que es el conocimiento científico. Hay conocimiento sí y solo sí, este comienza con la experiencia. La novedad kantiana es que esa experiencia puede ser tanto pura como empírica. ¿Sí? La matemática, en sus 2 aspectos, la aritmética y la geometría, tratan con la sensibilidad, pero la sensibilidad pura. La sensibilidad pura es el espacio puro para el geómetra y el tiempo como pura sucesión, que es el número para la aritmética. Recordemos, por otra parte, que una ciencia es ciencia porque tiene leyes. Y esas leyes, al cumplirse, se vuelven verdaderas. Pero si vamos a la génesis de una ley, digamos que un científico propone un experimento, ese experimento es de algún modo traducido en una fórmula matemática, hablamos de la física o de la química, ¿no? Y cuando lo propuesto por la fórmula no se cumple, lo que hace el científico es ajustar esa fórmula al comportamiento de los fenómenos, de la naturaleza, hasta que coincide la formulación matemática con los hechos. Entonces, lo que hace científico a una ciencia es justamente la experiencia, porque es ella la que en última instancia valida lo que propone como una ley el científico. Y eso es justamente lo que no ocurre con la metafísica. La metafísica, en tanto no trata con entes espaciotemporales, esto es, no trata con la sensibilidad, no puede nunca proponer conocimiento. Acá podemos establecer una distinción entre conocer y pensar. Tomemos el ejemplo de Dios. ¿Puedo pensar que existe un ser providente, creador, cuya expresión es la naturaleza, en la cual se manifiesta una inteligencia infinita? Por supuesto que es pertinente pensar que Dios existe. Puedo también pensar que dada la forma de ser la historia humana, con su barbarie, desastre, etcétera, etcétera, no existe ningún ser providente y creador, por supuesto.
Esto es, no es lo mismo pensar que conocer. El pensar está regido por la coherencia, el conocer está regido por la experiencia. Por eso decíamos la clase pasada que aunque no nos introduzcamos en la dialéctica trascendental, nosotros podríamos responder a la pregunta, ¿es posible la metafísica como ciencia? Diciendo no, no es posible, porque no trata con entes espaciotemporales. Esto es, no trata con entes que nos afectan sensiblemente. ¿Por qué? Porque el alma, el mundo y Dios, que son los objetos, entre comillas, de la metafísica, no son entes que tienen una aparición sensible. Esa era una de las preguntas que estaban en el PowerPoint, no, en el PowerPoint no, en el Google Drive. Las otras, creo que, bueno, de todas maneras les digo que la clase de hoy ya está en la página web. Así que, y respecto del examen, así lo planteamos ahora, yo ya pedí a la Vedelía, o sea, al departamento de la facultad que corresponde, un aula, que debería ser el aula A, que es una de las aulas grandes, para el martes que viene a las 18 horas. Les recuerdo que yo pedí autorización a la Secretaría Académica y a la Secretaría, sí, y me dijo que sí. Entonces ahora lo que falta es decirles a ustedes a qué hora y en qué aula será el examen escrito y presencial, ¿no? Bien. Respecto del examen, creo que ya les adelanté que son 3 preguntas, una de San Agustín y 2 de Kant, que esas preguntas a su vez pueden tener dentro de sí pueden ser varias preguntas dentro. O sea, por ejemplo, ¿qué son las categorías? ¿De dónde surgen? ¿Y cuál es su función? Por ejemplo, ¿no? Bueno, nada más. Ahora lo que nos resta hoy es terminar con la dialéctica trascendental y dar la parte de ética, ¿no? O sea, la ética kantiana. Pero van a ver cómo necesariamente debemos atravesar el asunto de las antinomias para poder acceder a la posibilidad de una ética. Bueno, pero no los dejé hablar. ¿Alguna pregunta, alguna observación, inquietud? Profe, yo le quería preguntar algo. Sí, Lila. El día ese nos da una constancia de examen para los que tenemos que presentar en el trabajo. Sí, bueno, eso es lo mismo que los trabajos prácticos. Con el examen ustedes tuvieron, ¿o no? Sí, pero yo no lo usé, no sé. Por eso le pregunto, si ese mismo día le decimos Esto, cuando no, el vamos a mismo día rendir no. o... Esto es así. Cada uno va a recibir una hoja con su examen. En ese examen va a estar su nombre, apellido, documento, y las notas del primer parcial y las notas de los trabajos prácticos. Yo tomo eso, lo corrijo, le pongo la nota, lo ingreso en la computadora y la computadora les manda el mail con la nota. ¿Sí? Y con el comprobante, obviamente. ¿Sí? ¿Sí? Eso uso de constancia, ok. Espero probar. Es otra pregunta. Esto es otro problema. Que Consulta. no me incumbe. Sí, Eduardo. Las antinomias, las tenemos que saber de memoria porque son 4 y la importante sería la tercera. No, de memoria, en lo posible traten de no aprender nada. Bueno, bueno, pero son largas a lo que y voy es, simplemente tienen que saber qué son las antinomias. Y en lo posible conocer la tercera. La tercera sí tienen que saber. Bueno, ninguna otra pregunta, me tengo que lanzar al PowerPoint. Profe, yo le hice una pregunta en el Drive, pero bueno, la de la paloma, pero igual me cuesta entenderla todavía. Y la otra, la siguiente, es ¿a qué se refiere a rapsodia de sensaciones? Sí, perdón, esa no me la había acordado.
que está en el ¿Qué pasa cuestionario. con la metafísica? ¿De qué se ocupa la metafísica? Decíamos que la metafísica en época de Kant tenía 3 disciplinas. Una se Sí. llama psicología racional, que se ocupa del alma, otra cosmología racional, que se ocupa del mundo, y otra teología racional, que se ocupa del mundo. De Dios, sí. Esos 3 entes no son objetos, porque un objeto se define por tener un soporte sensible. Y ninguno, o sea, ¿vos percibiste al alma alguna vez? ¿Percibiste a Dios por los sentidos? No, no. Entonces, si nos remitimos a ese principio que decía, todo conocimiento comienza con la experiencia, aunque no todo conocimiento deriva de la experiencia, ¿puede ser objeto de conocimiento el alma, el mundo y Dios? No, entonces no. ¿Los puedo pensar? Sí, pero no los puedo Sí. conocer. Ajá. Y ahí está Eso la se- metáfora de la paloma. ¿Qué pretende el racionalismo? Conocer sin experiencia, así como la paloma cree que el aire es un obstáculo, y no es un obstáculo, es lo que le permite volar. Así como la paloma cree que lo que le permite, lo que le sería más fácil para volar es la ausencia del aire, el racionalismo, la metafísica piensa que la experiencia sensible es un obstáculo, cuando en realidad es la condición de posibilidad para todo conocimiento posible. Ujú. ¿Me explico ahora? Mazo. Sí, pero si vos no tenés experiencia sensible, no hay conocimiento. Sí. Y entonces, los metafísicos obtienen conocimiento de la sensibilidad No. y entonces no hay conocimiento. Ajá. Creen Bueno. que el conocimiento sensible es un obstáculo, como la paloma cree que volaría mejor en el vacío. ¿Sí? Y Sí. respecto a la rapsodia de sensaciones, tengan en cuenta que el resultado primero de las analíticas, tanto de la sensibilidad como del entendimiento, es que la sensibilidad es pasiva y el entendimiento es Sí. activo. Activo. Bien. Sí. Entonces, si nosotros conjeturalmente suspendiésemos la actividad del entendimiento, el mundo se nos aparecería como se le aparece a un bebé recién nacido. Esto es como un caos de sensaciones inconexas. Eso Claro, es eso la rapsodia de sensaciones. claro, le había explicado el desmayo también, ¿no? En Eso el lo PowerPoint. dice Carpio, lo del desmayo, sí. Está bien, pero esa como esa sensación sería. Es que no sería conocimiento, sería un estado puramente pasivo donde se suceden las sensaciones, pero no Ajá, hay objetos. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. está bien. Guada, no hay nada. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. No, por ahora no. Yo la verdad que estuve leyendo despacio. Le voy a poner mucho este fin de semana, que es cuando tengo tiempo. Así que no. Bueno, no Después olviden seguramente que pueden seguir poniendo preguntas en el Google Drive. Bueno, vamos a hacer una sinopsis, o sea, un esquema de todo lo que vimos para acceder de un modo decoroso a nuestra dialéctica trascendental. Lo primero, principal, es tener en cuenta cuál fue el problema que Kant intenta resolver. Y ese problema se suscita por la aparición de una ciencia, como la física de Newton, que, basándose en datos de la experiencia, sin embargo, es capaz de proponer formulaciones universales y necesarias. ¿Por qué esto es una disrupción, una excepción? Porque hasta la crítica de la razón pura, las únicas ciencias capaces de tener formulaciones universales y necesarias eran las ciencias formales, la matemática, o sea, la geometría, la aritmética y la lógica. Pero una ciencia que tuviese que ver con la experiencia sensible, en tanto esta, como ya sabemos desde Sócrates y Platón, se nos da fragmentariamente, no es posible que contuviesen esas ciencias formulaciones
universales y necesarias. Recuerden que universalidad y necesidad son las características de lo verdadero para Kant. Pero ocurre esto, una excepción, y esa excepción es, aparece una ciencia, la física de Newton, que efectivamente tiene formulaciones universales y necesarias a pesar de referirse a los entes del espacio temporal que naturalmente se dan de forma fragmentaria. Y como sabemos, de lo fragmentario no podemos acceder a lo absoluto, solo a lo general, pero nunca a lo universal. Entonces, eso se plantea como un problema para Kant, y la crítica de la razón pura es la encargada de resolver ese enigma. Y lo hace, ¿no? Recuerden que estuvo casi 11 años pensándola, y 6 meses escribiéndola, y más de 10 años pensándola. La crítica de la razón pura es la respuesta. Ahora, esa respuesta tiene un primer movimiento estratégico que se llama revolución copernicana. ¿En qué consiste esto? Consiste en dejar de suponer que el conocimiento o la teoría del conocimiento deba basarse en el objeto conocido y pase a indagar en el sujeto cognoscente. A eso lo llamamos revolución copernicana, un giro de la mirada para establecer qué cosa es el conocimiento humano. Vale para Kant más indagar en el sujeto que en el objeto. Esa indagación en el sujeto tiene un nombre un tanto rústico, que es un inventario. Ese inventario consiste en el develamiento de cuáles son las condiciones de posibilidad de nuestro conocimiento. Esas condiciones de posibilidad resultan ser nociones trascendentales, y estimamos como trascendental aquello que es condición de posibilidad de. Y el criterio que utiliza Kant para determinar lo trascendental, recuerden, es la permanencia. Esto es, ¿qué es? ¿Cuáles son aquellas nociones que en la experiencia sensible aparecen de un modo insoslayable? Para el conocimiento sensible externo, el espacio. Para todo conocimiento posible, el tiempo. Entonces ahí tienen un criterio que le permite a Kant establecer como nociones trascendentales, a partir del, digamos, del punto de vista de la permanencia, cuáles son. Ahora, una vez que hemos dicho que son tiempo y espacio, la pregunta que sigue es, ¿qué son tiempo y espacio? Tiempo y espacio son representaciones. Recordemos que el término representación es el más abarcador de toda la crítica, o sea, casi toda la crítica estará hablando de representaciones. Las representaciones, recuerde que en el PowerPoint y en la clase hay una definición, tienen un doble rostro. Por un lado apuntan al objeto y por otro lado apuntan al sujeto. Las representaciones tienen carácter cognoscitivo, debemos distinguirlas de las sensaciones y de los sentimientos, sino que tienen que ver con el conocer. Las representaciones, a su vez, ofrecen dos modos, la sensibilidad y el entendimiento. Recordemos que en Platón también existen esas dos formas. Tomemos el paradigma de la línea y decíamos, abajo está el conocimiento intelectual, arriba el intelectual y abajo el sensible. La diferencia fundamental para tener en cuenta para la arquitectura, la estructura de la crítica de la razón pura, es que, a diferencia de Platón, para Kant la sensibilidad es una forma autónoma de conocimiento. No es un derivado de la razón, como sí lo es en Platón. Recuerden que para Platón, el mundo sensible, ¿qué es? Pregunto. Una copia. Una copia. Para Kant no. Para Kant es... Está como en igualdad, ¿no? Claro, en Kant no. En Kant es una forma autónoma. Claro. Lo digo autónoma, es cooriginaria, irreductible. Irreductible. ¿Sí? Y por supuesto autónoma. Y en tanto autónoma, le es pertinente una disciplina que le estudie. Porque si yo quiero estudiar la sensibilidad, pero la considero subsidiaria o dependiente de la razón,
voy a estudiar la razón y no la sensibilidad. Por eso hay una estética trascendental que estudia la sensibilidad porque es una forma autónoma. Ahora bien, una vez que preguntamos qué cosa es el espacio y el tiempo, la respuesta son intuiciones. ¿Por qué intuiciones? Porque son únicas e inmediatas. Esa es la definición de la intuición. Únicas, porque hay un único espacio y un solo tiempo. Podemos fragmentarlo, pero siempre repitamos lo mismo. Es como si tomamos un pedazo de madera y lo partimos en 20 maderas diferentes. Es una única madera dividida en 20, pero sigue siendo todo madera. El espacio se nos da como delante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y el tiempo como permanencia, sucesión y simultaneidad. Y nada más. Esto es, como decíamos en clases anteriores, una afección sensible, es algo que modifica el estado de nuestra mente. Pero esa modificación es simplemente el asentarse en nosotros de una aparición sensible, y de ese asentamiento no podemos decir sino arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha, o permanente, sucesivo o simultáneo, y nada más. El trabajo de determinar qué es esta aparición sensible depende pura y exclusivamente del otro aspecto del conocimiento, que es el entendimiento, que sí es activo. Recordar, voy a regar las plantas por la noche, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién se equivocaba? La sensibilidad. Sensibilidad. No, la sensibilidad no se El equivoca. entendimiento, porque es el activo. Ah, La sí. sensibilidad no se equivoca. Como lo interpreta. Es como esa gente que no trabaja y por lo tanto, como no trabaja, tampoco se equivoca. Bueno, esto tiene que ver con la rapsodia de sensaciones. Ahora bien, vamos entonces a indagar este otro aspecto del conocimiento humano, que es el entendimiento. El entendimiento tiene como asunto los conceptos, y los conceptos, a diferencia de las intuiciones, son universales y inmediatos. ¿Qué quiere decir inmediato? Que si yo no tengo una sensación, una aparición sensible, el concepto no actúa. Por eso es inmediato. ¿Qué hace un concepto? Incorpora a algo singular en una unidad más alta. ¿Qué quiero decir esto? Tengo delante de mí un escritorio. ¿Cómo sé que es un escritorio? Porque hay un concepto, que se llama escritorio, que a una determinada aparición sensible hace que concuerde esa aparición con determinadas notas que yacen en la noción conceptual llamada escritorio. Tan simple como eso. Los escritorios pueden ser de madera, de metal, de mármol, de lo que ustedes quieran, poner 4 patas, una pata, no tener patas, estar metidos contra la pared, como quieran que sea, pero todos, absolutamente todos, entran dentro del concepto de escritorio. Esto es, de ahí su universalidad. Y por otra parte, su mediatividad o mediación consiste en que si no hubiese la aparición del dato sensible correspondiente a un escritorio, ese concepto quedaría como ocioso. ¿Sí? Bien, respecto entonces de la búsqueda de lo trascendental en el orden del entendimiento, Kant dice que debiera descubrir en nuestra capacidad cognitiva conceptos tales de los cuales no podría yo seguir más allá. Esto es nociones últimas. Ahora bien, para poder ensayar esta exploración de la mente humana, Kant establece una serie de principios. El primer principio es que conocer es juzgar. Recuerden ustedes, lo hemos dicho en la primera clase, que una ciencia no es sino una colección de juicios provisionalmente verdaderos. ¿Qué es una ley? Una ley en una ciencia sin un juicio. Y un juicio, sabemos, es decir algo de algo. Ahora bien, si conocer es juzgar, y
juzgar es una acción, y la acción del juzgar consiste en enlazar, o en sintetizar, o en subsumir, como quieran llamarlo, ¿sí? Esa acción necesariamente debe ser llevada a cabo por conceptos. Ahora bien, ¿tengo alguna manera de conocer yo cuántas y cuáles son las formas de juzgar? Y entonces Kant recurre ¿a quién? A la lógica formal. A la lógica formal. Y la lógica formal le responde con toda soltura, diciéndole, sí, mi querido amigo Kant, venerable, los juicios son según la cantidad, según la cualidad, según la relación y según la modalidad. De esa cuádruple Consulta. clasificación... ¿Esas serían las categorías? No, esos son los juicios. De ahí las categorías. De la tabla de los juicios surgen las categorías, ¿por qué? Porque si un juicio es una forma de enlace, y el enlace es una acción, y si es una acción debe corresponder al entendimiento, y si el entendimiento es la facultad de los conceptos, necesariamente a la base de todas y cada una de las formas de juzgar debe existir un concepto. Ese concepto es la categoría. ¿Está claro? Eduardo. Sí, sí. O sea, es como que el sustento para descubrir las categorías o conceptos puros del entendimiento es la tabla de los juicios aportada por la lógica formal. Que ustedes rápidamente pueden darse cuenta si eso funciona o no funciona, ¿no? Si yo digo, como decíamos, todos los hombres son mortales según la cantidad que es universal, según la cualidad que es una afirmación, según la relación que es categórico, según la modalidad es asertórico. Esto no lo tienen que saber, obviamente. Lo que sí tienen ustedes que saber es cuál fue el camino que siguió Kant para determinar esto de las categorías. O sea, lo primero que hace es decir, conocer es juzgar, juzgar es una acción, esa acción depende del aspecto activo del conocer, este aspecto activo es el entendimiento y el entendimiento está constituido por conceptos. Por lo tanto, si yo quiero saber qué significa conocer, tengo que descubrir cuáles son los conceptos que ejercen esa acción unificante que se plasma como un juicio. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Es un sí, como profe. temeroso, temeroso. Pero bueno. Una vez que he hecho esto, se termina la tarea del inventario. Ya hemos descubierto cuáles son esas instancias que hacen posible el conocimiento. Lo que resta ahora, y más difícil, es mostrar cómo algo que es independiente de la experiencia, como son los conceptos puros del entendimiento, que son universales, que son inmutables, se mezclan con algo que es cambiante, fragmentario, mutable. Ese momento se llama deducción trascendental de las categorías, que como decíamos era la parte más difícil de la crítica, que deducción no hacía tanto referencia al procedimiento lógico, sino al aporte al sustento de pruebas, y que tenía una significación más bien jurídica y diplomática ese término deducción. Es cuántos elementos puedo aportar para yo poder apropiarme de esta zona en litigio con el país vecino. Bueno, de la misma manera tengo que aportar para poder justificar que esas nociones conceptuales puras se apliquen a lo sensible que siempre es fragmentario y particular, ¿no? Y decíamos que ahí aparecía un nuevo personaje absolutamente fundamental, que es el yo pienso, que debe poder acompañar todas mis representaciones, y que ese yo pienso era una suerte de ápice de toda una estructura, o si lo queremos decir de otra manera, metafóricamente, si la puesta en escena la pone la sensibilidad y el entendimiento, la obra se celebra para un único espectador, que es ese yo pienso. Hablábamos el otro día del recuerdo, que me acuerdo y ese recuerdo se abre, con todo esto que decíamos. Pero fundamentalmente debemos saber que ese yo pienso no es un objeto, no es una sustancia, sino que es una acción
cuya actividad primordial consiste en captarse a sí mismo, y en ese captarse a sí mismo garantiza su identidad en el tiempo. Con esto quiero decir que Guadalupe sabe que es la misma que empezó hace 7 u 8 minutos esta clase. ¿Por qué? Porque hay una actividad permanente en nuestro espíritu, mente o razón que asimila todo lo que la experiencia le dé, pero sabiendo que, bueno, lo voy a decir de otra manera. Yo tengo aquí una lechucita, tengo aquí una estatuita de Aristóteles. Yo las miro, las observo, tengo también un vasito griego muy lindo. ¿Yo me convierto en eso que observo, o eso que observo es mostrado para ese yo que está siempre vigilante? ¿Yo me pierdo en la observación de las cosas, o las cosas se preservan como tales y de algún modo se me muestran a mí? La segunda es la verdad, la verdadera. Porque si yo me perdiese en cada experiencia, no habría experiencia y yo no sería yo, porque estaría perdido entre las cosas. Bueno, con esto quiero decir que el yo pienso famoso es o tiene como articulación a las categorías. O sea, las categorías que son las que le dan sentido al mundo como tal, son servidoras, entre comillas, metafóricamente, de ese yo pienso. Bueno, después de eso hablamos de la analítica de los principios. De esto simplemente lo que hay que saber es que para poder constituir una ciencia, el científico precisa de una serie de nociones que en realidad son juicios, por eso Kant lo llama principios, que le dicen cómo deben presentarse las cosas para poder ser científicamente conocidas. Y ahí hablábamos, ¿se acuerdan? Hablamos de la sustancia y el accidente, y de cómo puedo decir yo la pared es blanca o amarilla, etcétera, etcétera. Ahí lo que ustedes tienen que saber es que una vez que hemos descubierto cuáles son los conceptos puros del entendimiento, hay un segundo momento en el cual Kant exhibe cuáles son los principios, esto es, los juicios que vuelven al ente sensible susceptible de ser conocido científicamente. A eso Kant lo llama la analítica de los principios, y ahí aparece esta nueva criatura, que lo hemos llamado así, que se llaman los esquemas, que tienen esta función de sensibilizar a los conceptos y conceptualizar a las sensaciones. Un puente. Y ese puente, decíamos, tiene que ver con el tiempo, que es común tanto a la sensibilidad como al entendimiento. ¿Estamos o no estamos? ¿Estáis abrumados? Porque yo, tengan en cuenta que no es que lo repito como un loro, porque lo voy pensando, pero tengo cierta familiaridad con el tema, entonces lo digo como si fuese, o sea, sin tener presente la dificultad que muchas veces implican este tipo de conocimientos. Entonces yo me largo, y si no tengo de ustedes una intercepción que me diga, no entiendo, expliquen esto de nuevo, yo sigo adelante con una suerte de río de palabras. Pero es de ustedes, el papel de ustedes es preguntarme si no se entiende algo, ¿no? Bien, como no me preguntan nada, sigo adelante. El concepto de esquema, ya que estamos, ¿cómo se le explica o cómo lo insertamos en... Bueno, seguramente no voy a tomar ninguna pregunta sobre el esquematismo porque saben que es muy... O sea, ¿qué es lo que ocurre, mi querido Eduardo? Lo que ocurre es que de un lado vos tenés un cuerpo de categorías, ¿no? Nociones, como decíamos, conceptuales puras, independientes de la experiencia. Y del otro lado tenés el mundo de la sensibilidad. Debe haber, para que haya conocimiento, un puente entre ambos, un algo en común. Y ese algo en común, decíamos, es el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es la forma de todo conocimiento sensible posible. Tanto los externos como los internos se dan en el tiempo. Y por otro lado, el tiempo, dice Kant, es la forma del sentido interno. Entiéndase por sentido interno
la manera en que la realidad aparece en nosotros. ¿Cómo aparece? Aparece en el tiempo. ¿Qué quiere decir aparece en el tiempo? Las representaciones se nos muestran como permanentes, sucesivas o simultáneas. Entonces, ¿qué es lo que hace el esquematismo? Temporaliza esas categorías y lo que hacen es como proyectarlas sobre lo que la aparición sensible nos da. Y por eso decíamos que si yo digo la pared es amarilla, esa adscripción del predicado amarillo sobre el sujeto pared es justamente obra de ese puente, porque ¿qué ha hecho? Ha traducido la permanencia en el tiempo del color amarillo, que suponemos proviene de la pared, con un concepto que es sustancia y accidente. Esto es, ha dicho, la pared es amarilla. Pero, si en lugar de tener una permanencia en el tiempo y una aparición sensible, lo que tenemos es una sucesión, como la del relámpago y el trueno, el esquema trascendental para poder dar cuenta de esa aparición sensible no será ya sustancia y accidente, sino causa y efecto. ¿Me explico? O sea, el esquema. Sí, me quedé con la idea del puente, o sea, lo que unifica el entendimiento con la sensibilidad, Si que sería ustedes el quieren, tiempo. hay gente, yo creo que les conté la anécdota del profesor Carpio, que decía que hay muy pocos especialistas en la tercera crítica, que Kant empieza a escribir en 1790. Y no hay muy pocos especialistas porque nadie llega vivo a conocer la crítica de la Facultad de Juzgado. Y bueno, eso de algún modo me exime a mí de... O sea, hay, les aseguro, bibliotecas enteras sobre el esquematismo solamente. Hay un libro de uno de los más famosos kantianos, se llama Deble Schauer, que son 3 tomos de unas 800 páginas cada uno, dedicados simplemente a la deducción trascendental, que serán 40 páginas de la crítica. Este es un mundo, Kant es un mundo. Pero un mundo que ustedes tengan noticia decorosa de él, les va a ser muy útil para toda la carrera. Por eso es que si a mí me sería honestamente mucho más fácil dar así un salpicadito de cada uno y no comprometerme con esta cosa que es tan trabajosa, que es dar clases sobre Kant, ¿no? Pero de algún modo es un tributo a la excelencia profesional de las carreras de Lomas, ¿no? Para que sean mejores. Bueno, llegamos entonces a poder responder a la pregunta que presidió todo esto, es ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? O en otros términos, ¿cómo es posible la ciencia físico-matemática de Newton? O ¿cómo es posible la matemática? O ¿cómo es posible la geometría? Es posible porque en la dotación cognoscitiva de nosotros los humanos existen una serie de nociones puras, como el espacio y el tiempo y las categorías, que en su acción conjunta, en su acción armoniosa, dan lugar a juicios, estos conocimientos que resultan ser verdaderos. Esto es, universales y necesarios. Lo más revolucionario de todo esto es concebir al conocer como una acción. En última instancia, eso es lo más revolucionario, ¿no? Antes conocer era contemplar, ahora conocer es hacer. Fíjense si la modernidad no es eso, ¿no? Bien, llegamos entonces, o arribamos a el momento en que Kant quiere responder a esa segunda pregunta, ¿es posible la metafísica como ciencia? Y ya nosotros, partiendo del principio que decía todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia, podemos responder con absoluta seguridad que la metafísica no es posible como ciencia, porque trata con entes que no tienen un soporte sensible.
el alma, el mundo y Dios no son entes que aparecen en la experiencia. Pero eso no quiere decir que resolvamos el problema así como así. Primero tenemos que saber de dónde surgen esos tres entes, alma, mundo y Dios. ¿Qué son? Kant dirá, son conceptos puros, pero no del entendimiento, sino de la razón. ¿Y qué es la razón? Lo hemos dicho, la facultad de lo incondicionado. ¿Qué quiere decir facultad de lo incondicionado? La vocación del espíritu humano de determinar, de plasmar nociones últimas que engloben el todo de la experiencia. ¿Qué entiendo por el todo de la experiencia? Respecto del sujeto al alma, respecto de la realidad espacio-temporal, el mundo, respecto de la totalidad, esto es, alma y mundo, Dios. ¿De dónde salen esas ideas? Kant dice, salen porque el alma humana, como ya lo vimos en Platón, en San Agustín y también en Kant, no se satisface con lo fenoménico. Entendemos por fenoménico la trama de sustancias enlazadas por las leyes de la causa y el efecto y la acción recíproca. Esto es, como lo aprendimos también en Aristóteles, recuerdan que Aristóteles decía que había tres tipos de felicidad, los que decían que la felicidad consistía en la satisfacción de los deseos, los que creen que es la gloria y los que creen que es un bien autárquico o autónomo. Y cuando decía de aquellos que creen que la felicidad está en la satisfacción de los deseos, decía, bien, pero eso nos retrotrae a nuestra condición animal. Kant de algún modo piensa lo mismo. Si nosotros somos seres dotados de razón, la felicidad, esto es, lo que todo el mundo busca, no debiera coincidir simplemente con lo que nuestro cuerpo quiere. Debe haber algo de otro orden. Ese algo de otro orden se expresa en el orden del conocer bajo el nombre de razón y su denominación de facultad de lo incondicional. Ahora, ¿en qué consiste esta facultad de lo incondicionado? Digo, de encontrar unidades últimas. ¿Cuáles son esas unidades últimas? El alma, el mundo y Dios. ¿Qué son? Ideas. Esto es, tienen el sentido de una aspiración, de un ideal, pero no son objetos. Es como si dijéramos, poéticamente, lo dijimos en la clase pasada, la estrella que guía al navegante, pero en la cual el navegante jamás desembarca. ¿Qué sentido tienen esas ideas? Las de ser orientadoras de la experiencia humana. ¿Qué quiere decir orientadoras? La idea de mundo, por ejemplo, implica la plenitud de todos los conocimientos de toda la realidad. Sabemos que ninguna ciencia y nunca la humanidad va a poder conocer la totalidad del universo. Y sin embargo, aunque sepa eso, sigue en su búsqueda. Eso quiere decir la estrella que guía al navegante, pero en la cual jamás se desembarca. En Platón y en Aristóteles de algún modo hay un desembarco, porque puedo llegar a la idea del bien, puedo llegar a contemplar a Dios. En Kant ese camino está obturado de un modo inexorable. Hay un abismo entre el conocimiento y esos ideales. Ahora, ¿no tienen ninguna función? Sí, tienen la función de orientar la experiencia humana. Kant llama a ese sentido de las ideas que son un ideal regulativo. Orientan la acción, pero no constituyen la realidad como sí ocurría con Platón. En Platón las ideas serán principios constitutivos y principios regulativos. Constitutivos, ¿por qué? Porque el mundo sensible no es sino la espacio-temporalización de las ideas. Pero claro, esa espacio-temporalización nos da copias, nos da entes finitos, no nos da la integridad absoluta de las ideas. Entonces, no satisfecho Kant con haber determinado la imposibilidad de la metafísica como ciencia, se propone determinar de modo exhaustivo en qué, cuándo, cómo la metafísica erra. Hagamos una consideración más antes de ingresar en este asunto, y es,
no es lo mismo la metafísica que lo metafísico. Lo metafísico sería quizás lo más noble de la naturaleza humana, y se traduce como esa aspiración a algo absoluto, a algo incondicional. Ocurre que cada época tiene su metafísica, que consiste en una suerte de intento de traducir en conceptos lo que lo metafísico pide, requiere, le interesa. Y ahí es donde está el error. En el caso de Kant, la metafísica yerra porque no entiende que las ideas no son objetos, que no los podemos conocer, sí los podemos pensar, sí los podemos proponer como ideales absolutos de sentido, como polos atractivos absolutos de sentido que orientan la acción humana, pero de ninguna manera son algo que nosotros podamos conocer, ¿no? Cuando la metafísica... Sí. Profe, usted dijo que lo metafísico es como la aspiración de algo absoluto. Sí. ¿Y eso es individual o...? No, eso corresponde a la naturaleza humana, para Kant, ¿no? Ahora, que haya personas totalmente chatas, planes, que lo único que les interesa es satisfacer sus deseos, etcétera, etcétera, para Kant no invalida en absoluto lo que él está proponiendo. O sea, lo digo en estos términos. Si en el mundo no existe nadie, amigo de nadie, eso para Kant no invalida el valor de la amistad. ¿Sí? O sea, el hecho de que la gente sea ramplona, básica, elemental, estúpida, imbécil, como quieran llamarlo, que no ven más allá de la punta de su nariz, que no aspiren a nada absoluto, o no conciban nada como absoluto, no tiene nada que ver con que eso de algún modo ya esté en todas y cada una de los individuos humanos. La religión es una expresión de ese anhelo de absoluto también, pero aquí no estamos en el orden de la religión, sino en el orden del conocimiento, que es lo que podemos conocer. Es un examen absolutamente despojado de todo tinte ideológico o religioso de qué significa conocer, como si fuese una ciencia del conocimiento. Pero recordemos que Kant no tiene probetas, no tiene electrodos, no tiene el cotejo con la realidad. ¿Sí? Tiene que indagar y ser riguroso dentro de una disciplina que él mismo inaugura, ¿no? Bien, digamos entonces que cuando la metafísica intenta demostrar que el alma es sustancia, que el alma es sujeto, que el alma es inmortal y que el alma es simple, esas cuatro características, la metafísica cae en un error lógico que se llama paralogismo. Y ese error consiste en tomar un mismo término con dos sentidos diferentes. Y ese término tomado con dos sentidos diferentes es el término sujeto, que lo toma como sujeto y como sustancia. Hemos descubierto ya en la deducción trascendental que el yo no es un sujeto, no es una cosa, no es una sustancia. Si fuese una sustancia, habríamos nosotros en algún momento percibirnos a nosotros mismos como un yo. Ahora, ¿ustedes han percibido al yo como una cosa que se presenta tal como se presentan las mesas, las sillas o los otros seres humanos? No. Por lo tanto, no es una sustancia. ¿Qué es? Una acción. Ahí entonces Kant dice, señores metafísicos, ustedes cuando intentan demostrar que el alma es simple, sustancia, sujeto e inmortal, se equivocan porque están tomando el término alma en dos sentidos diferentes. ¿Sí? Pero esto no voy a decirle a ustedes en el parcial cuál es la crítica que hace Kant al paralogismo. Simplemente tienen que saber que los metafísicos, cuando intentan concebir al alma, caen en un error que se llama paralogismo. Simplemente. Y nos salteamos las antinomias, porque lo vamos a ver últimas. Respecto de la idea de Dios, bueno, yo no estoy compartiendo la pantalla, pero bueno, el PowerPoint ustedes lo tienen y lo pueden seguir, ¿sí?
Lo tengo justo paradito aquí. A ver. Tenemos, o critica Kant, de la teología racional, dos pruebas acerca de la existencia de Dios. Una se llama prueba ontológica y la otra es pasar indebidamente de lo conocido a lo desconocido. Simplemente les muestro esto porque si lo quieren ver, pero yo prefiero seguir dándoles clase, aunque sean pocas los rostros, algunos, ¿sí? Pero ahí está, les digo, les pongo el lugar donde está. La prueba ontológica que remite al siglo X a un santo que se llamaba San Anselmo de Aosta, que sus compañeros de monasterio le habrán dicho: Anselmo, tú que eres tan inteligente, ¿no podrías demostrar o enhebrar una demostración de la existencia de nuestro Señor que no recurra a la experiencia? Y Anselmo les habrá dicho: bueno, déjamelo pensar. Y entonces concibe esta prueba, llamada prueba ontológica, que dice lo siguiente: a un ser perfecto no le puede faltar la existencia, porque si le faltase la existencia no sería perfecto. Entonces Kant, con su perspicacia y agudeza habitual, dice: la existencia no es un predicado. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que en mi mente tengo el concepto de escoba. Si yo dijese, es independiente de que la escoba, que el concepto de escoba siga significando lo mismo, que exista o que no exista la escoba, es lo mismo que exista o que no exista la escoba, que le quite el palo a la escoba. Pues yo le quito el palo a la escoba, ¿qué pasa? No es escoba. Deja de ser escoba. Ahora, si le quito la existencia, ¿sigue siendo escoba o no? Seguro que sí. Sí. Entonces, si yo a Dios le quito la omnipotencia, ¿sigue siendo Dios? No. Ahora, si le quito la existencia, ¿sigue siendo Dios? Seguro que sí. Hablo como noción, como concepto, no pierde nada, no pierde ningún atributo. Entonces, Kant dice que la existencia no es un atributo, como sí lo es la omnipotencia. O sea, distingue. ¿Qué es la existencia? Una categoría. Fíjense las categorías de la modalidad, que son existencia, no, posibilidad, imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad, contingencia, ¿no? Y las otras pruebas, vamos a resumirlas a una, es que indebidamente pasan de lo conocido a lo desconocido. ¿En qué consiste esta prueba? Es simple. Yo tengo aquí un señor carpintero que acaba de construir este magnífico escritorio, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, lo ha hecho en el espacio y en el tiempo, lo he observado, como la madera, le fue dando forma hasta que construyó este escritorio. Esto ha ocurrido en el tiempo y en el espacio, eso está claro, ¿no? Ahora, ¿puedo yo lícitamente trasladar ese esquema de creador y creado a un orden totalmente diferente del espacio temporal? Porque yo desconozco el modo en que Dios existe. ¿Puedo yo decir Dios es creador en tanto la naturaleza no puede haber sido creada por sí misma? Bien, yo puedo decir eso, lo puedo pensar, pero no lo puedo demostrar. ¿Por qué? Porque no puedo pasar de lo conocido a lo desconocido. No puedo pasar de algo que puedo observar como el carpintero construyendo el escritorio a decir que Dios es una suerte de artesano que ha construido el mundo. Lo puedo pensar, es lícito pensarlo, pero eso no es una demostración. ¿Por qué? Porque paso indebidamente de lo conocido, lo espacio-temporal, lo que observo a través de los sentidos, a algo que está fuera totalmente de la órbita de ese espacio-temporal. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Pasé de lo conocido a lo desconocido. ¿Está? Ahora, Profe, sí. va rápido. La existencia de Dios, digamos, es eso que usted dice, pasar de lo conocido a lo desconocido, ¿no es cierto? No, el intento de demostrar la existencia de Dios
a partir de la Sí. idea de que la naturaleza o el universo ha sido creado, ¿sí? Ujú. Así como un artesano crea un objeto, no es una demostración, porque paso ilícitamente de lo conocido a lo desconocido. Ahora, ¿puedo Ujú. pensar que Dios creó al mundo? Por supuesto. ¿Puedo pensar que Dios no Sí. creó al mundo? Por supuesto. Pero eso es Ujú. pensar, no conocer. Está bien. El Listo. pensamiento Gracias. se basa en la coherencia, el conocimiento en un cotejo con la realidad Muy bien. científica. Ahora, estos son errores, claramente errores lógicos, pero en las antinomias no hay errores lógicos, hay algo mucho más grave. Porque piensen ustedes, yo traigo un matemático chino, un matemático holandés, un argentino y un islandés, y los pongo en un cuarto, ¿van a coincidir o no en sus principios y fundamentos, conocimientos y resultados? ¿Van a coincidir o no? Sí. Bueno, me traigo un metafísico holandés, uno chino, un argentino y un islandés. ¿Van a coincidir? Digan que no. No. ¿Por qué no coinciden? ¿Cuál es el problema? Dice Kant. ¿Por qué no coinciden? Los científicos coinciden y ustedes no coinciden. ¿Por qué será? ¿No? Bueno, y Ahí. eso se trasluce claramente en las antinomias, porque no hay errores lógicos. Parten de determinados principios y llegan a determinadas consecuencias sin cometer errores. Pero, y de un modo escandaloso, resulta que lo que dicen es contradictorio. ¿Cómo puede ser que una ciencia estrictamente racional, la madre de todas las ciencias, como la metafísica, cuando tiene que concluir respecto de un asunto en particular, llega a conclusiones absolutamente opuestas? Señores metafísicos, ustedes tienen un problema que no pueden resolver. Este momento de las antinomias es cuando podemos elaborar esta ficción de un juicio en el cual tenemos dos contendientes, empiristas y racionalistas, y un juez. Y el veredicto de ese juicio ficcional, insisto, se llama crítica de la razón pura, que les dice a los empiristas: vos tenés razón, ¿en qué? En que el conocimiento debe aparecer según la experiencia. Y vos, racionalista, también tenés razón, al admitir que existen determinadas nociones conceptuales puras que no dependen de la experiencia. Eso sería lo que ocurre con las antinomias, que son cuatro, como recién decía Eduardo. Son cuatro porque dependen de aquello que hemos establecido cuando Kant le pregunta a la lógica por los juicios y le dice cantidad, cualidad, relación y modalidad, ¿no? Las antinomias obedecen a esa cuádruple estructura. Ahora, el problema, vamos a decir cuáles son, ¿no? La primera dice: el universo es infinito en el tiempo y en el espacio. Y el otro dice: el universo es finito en el tiempo y en el espacio. Los otros dicen: todo es divisible al infinito, nada es divisible al infinito. ¿De qué se ocupan? Del espacio y del tiempo. Pero ¿cuál es el error cometido en las dos primeras antinomias que hace que éstas caigan por disolución? Y es que están afirmando que tiempo y espacio pertenecen a las cosas. ¿Y qué es lo que nos ha dicho la estética trascendental? Que tiempo y espacio no pertenecen a las cosas, sino a nuestra manera de conocerlas. Por lo tanto, las dos primeras antinomias no existen porque están mal planteadas. ¿Por qué? Porque, insisto, suponen que espacio y tiempo pertenecen a las cosas y no a nuestra manera de conocerlas. ¿Está claro? Pero no pasa lo mismo con la tercera, y ahí en la tercera tenemos la autopista que nos lleva a la ética kantiana. ¿Qué dice la tercera antinomia? No existe causalidad por libertad, dicen los empiristas, y los racionalistas dicen existe causalidad por libertad. Y aquí sí ya nos metemos de lleno en el problema de la ética. Pero para eso tenemos que decir unas palabras. La naturaleza, el conocimiento humano, lo concibe, escuchen bien, como una trama infinita de sustancias entrelazadas por la causa y el efecto. Otra vez. El conocimiento humano, esto es,
en su forma emblemática, la ciencia, concibe a la naturaleza como una trama de sustancias enlazadas por la ley de la causa y el efecto y la acción recíproca. Demostración de esto, vayan al médico. El médico les diagnostica una enfermedad. Para curarlos, sacrifica un animal en su consultorio, danza una danza que beneficie, que los dioses beneficien a tu cuerpo para que se cure, o te dice toma esto, o no comas esto, o haz esta dieta. ¿Qué hace? Nos medican. Nos medica, ¿no? ¿Y la medicina en qué se basa? ¿En qué tipo de conocimientos? ¿Científicos o no científicos? Científicos. Fundamentalmente, supongamos la química, ¿no? Nos da una sustancia química a través de un medicamento. Esa sustancia química, que es un asunto de estudio de una ciencia que se llama química, ¿cómo interpreta los fenómenos que ocurren en la realidad según los intercambios químicos? ¿Según la causa y el efecto o según magia? Causa-efecto. Causa y efecto. Bien. Entonces, ¿somos seres que pertenecemos a la naturaleza? Sí. Cuando nos curan, el principio que rige la sustancia, supongamos la sustancia, que nos habrá de curar o atemperar nuestra enfermedad, ¿pertenece también a la naturaleza como una sustancia química que interactúa con otras según la ley de la causa y el efecto y la acción recíproca? Sí. Sí. Ahora, en ese mundo del orden de la naturaleza, que ya llamamos el orden de lo fenoménico, ¿existe alguna posibilidad de que una sustancia se le ocurra comportarse de una manera diferente de la que se comporta según su propia naturaleza? O en otros términos, yo tiro esto, esta virome, y esta virome en el medio se le va a ocurrir no caerse. No. ¿Por qué? Porque el orden de la naturaleza, esto es, esta trama de sustancias regidas por la ley de la causa y el efecto y la acción recíproca, tienen un comportamiento necesario. Cuando los empiristas dicen no existe causalidad por libertad, están diciendo algo verdadero, están diciendo que el orden de la naturaleza no se rige sino por estas leyes de la causa y el efecto y la acción recíproca. Y estas son leyes necesarias, donde no hay lugar para que un ente natural se le ocurra no seguir las leyes de la naturaleza. ¿Me explico? Kant dice una cosa muy sabia, que a mí siempre me sorprende. Dice, la diferencia que tenemos nosotros de los animales y las plantas es que somos capaces de representarnos las leyes. Eso es fundamental. ¿De representarnos qué? Las leyes. Esto es, la ley que regula el crecimiento de las plantas, ¿se le representa a la planta de un modo consciente o simplemente siguen ciegamente esa determinación natural? ¿No? Ahora, nosotros sí somos capaces de representarnos la ley que rige nuestra conducta. Eso es fundamental. Ahí demuestra que Kant es un tipo muy inteligente. Pero ¿qué pasa si trasladamos este principio de que todo es necesario a la conducta humana? Entonces tengamos en cuenta que la primera crítica, llamada crítica de la razón pura, se ocupa de este ente peculiar llamado ser humano en cuanto conoce. La segunda crítica, crítica de la razón práctica, no se ocupa de este ser llamado humano en tanto conoce, sino en tanto actúa. Ahora, si nuestras acciones dependiesen exclusivamente de este orden de la naturaleza, de este orden fenoménico, ¿qué es lo que no habría? Libertad. Por lo tanto, no habría moral. Por lo tanto, podríamos decir que Hitler es inocente. ¿Por qué? Porque si seguimos el principio de que es la naturaleza la única forma de regular el comportamiento humano, Hitler no hizo sino hacer lo que su naturaleza le dictaba,
y no tenía ninguna posibilidad de no haber hecho lo que hizo. Hitler, Gengis Khan, no sé, todos los seres más espantosos de la creación son inocentes. ¿Por qué? Porque no existe causalidad por libertad. Por eso Kant dice, o los racionalistas dicen, existe causalidad por libertad. ¿Qué quiere decir que existe causalidad por libertad? Que yo puedo no hacer aquello que mi naturaleza o la naturaleza a través mío quiere. Cuando digo la naturaleza a través mío, nombro lo que Kant llama, en el orden de la razón práctica, inclinaciones. Las inclinaciones son la traducción, podemos decir, o la manifestación al nivel de la conducta humana de la naturaleza. Esto es, si tengo hambre, ¿qué hago? Como. Tengo sed, bebo. Eso que está dictado por la naturaleza es lo que llamamos inclinaciones. ¿Sí? Que no son ni malas ni buenas, son aquello que hace que sigamos viviendo, no solamente nosotros, sino toda la naturaleza viva. ¿Sí? Ahora bien, y aquí pasamos, no sé si leyeron en el módulo 2 el ejemplo del colectivo, ¿lo leyeron? Bueno, Sí. bien. Eso es bueno. O sea, yo traté de traer a Kant a el suburbio bonaerense. ¿Qué sería la causalidad por libertad? Voy a dar un ejemplo de lo que sería la libertad para Kant. Para Kant la libertad es un doble movimiento. Por una parte de deshacerme de algo y por otra parte de asociarme a algo. El ejemplo más claro que tengo a la vista es lo que ocurrió, pero aunque no sea un acto moral, sí es un acto de libertad. Es el 9 de julio de 1816. ¿Qué hicimos nosotros en el Congreso de Tucumán? ¿Cuál fue el doble movimiento que aconteció en la mente de esos individuos dirigidos por Narciso Francisco de la Prida? ¿Qué hicieron? Bueno, por un lado se obtuvo como una independencia. Esto es... Y por- Bien, seguí. No, bueno, ahí nos liberamos de un gobierno, pero obtenemos otro, digamos, otras Exactamente. normas. Eso es la libertad. Por eso es un doble movimiento. Por una parte de deshacimiento. O sea, nos liberamos ¿de qué? Del orden colonial. Y accedimos a otro orden que consideramos más valioso. ¿Cuál? El de ser una nación autónoma, ¿no? Eso es la libertad para Kant. Yo lo que había entendido era como que nos liberamos del orden de lo fenoménico y nos unimos al orden de la moral. Claro, por eso dije que no era un acto moral, sino es un ejemplo de libertad. Cuando nosotros en el colectivo nos levantamos, nos liberamos del orden de lo fenoménico porque evaluamos como más valioso el orden de lo nouménico y le damos el asiento a la señora. Cuando le dimos el asiento a la señora o al señor, nosotros lo que hemos hecho es depreciar, despreciar, humillar un aspecto nuestro al que no consideramos tan valioso como el que el deber indica. Hay un acto de humillación en el dar el asiento. ¿Quién es el humillado? Nuestro aspecto fenoménico. ¿Por qué? Porque desestimamos sus apetencias. ¿Cuál era la apetencia mía en ese momento sentado cómodamente en el colectivo, sino permanecer en ese estado de comodidad? Y viene una interpelación externa que interrumpe, aunque sea interiormente, esa secuencia o esa continuidad de la placidez. Me interpela. ¿Por qué me interpela? Porque en ella, en esa persona, se manifiesta un estado, o mejor, se manifiesta que hay un valor que está siendo socavado, ¿no? Puesto en peligro. ¿Cuál es el valor? La integridad de esa persona. Entonces, cuando yo le doy el asiento, ¿sí?
Lo hago porque obedezco a una interpelación que sucede dentro de mí mismo, que a diferencia de aquellas que provienen del orden fenoménico que me dicen, quédate sentado, hacete el dormido, que te joda bueno, todo lo que ustedes quieran poner, por otro lado aparece una orden que tiene una característica muy particular, que no dice, dale el asiento para que ocurra tal cosa. Esas que dicen, quédate sentado, o no hagas esto, o dale el asiento para demostrar a todos los demás que son unos gusanos, esos son todos imperativos hipotéticos. Los imperativos hipotéticos tienen la forma de haz A para que se produzca B. Esto es, hacete el dormido para no dar el asiento. ¿Sí? O le doy el asiento y me digo a mí mismo, bien, esta buena acción me va a servir para ascender un peldaño más en mi camino hacia el reino de los cielos y la salvación eterna. ¿Sí? Esto es, estoy haciendo algo por mí, no por ella, aunque nadie se dé cuenta. El único que se da cuenta de que esa acción es una acción moral es uno mismo. Ahora, ¿qué es lo que diferencia un imperativo hipotético de un imperativo categórico? Que el imperativo hipotético manda relativamente. Esto es, insisto, tiene la fórmula de haz A para que ocurra B, que si se dan cuenta es el orden de la naturaleza, donde tenemos causas y efectos. En el orden de la acción humana, ese orden fenoménico se traduce en nosotros como imperativos hipotéticos. Esto es, seguimos inmersos en el orden de la naturaleza, donde efectivamente no existe causalidad por libertad. Y todo lo que se hace busca un beneficio, un bienestar o la satisfacción de un interés. En cambio, ese otro que aparece en el escenario de mi mente no lo hace bajo la forma de haz esto para esto otro, sino que lo hace bajo una forma absoluta. Dice simplemente levántate o levantate, depende si se tutean o no en ese momento, ¿no? ¿Qué característica peculiar tiene este imperativo categórico que manda absolutamente? Esto es sin condiciones. Y ahí podemos desviarnos un pequeño momento y decir que para Kant la realidad tiene dos dimensiones. Está la cosa en sí y está el fenómeno. El fenómeno es lo que a mí se me aparece. Ahora, yo tengo certeza de que eso que se me aparece es idéntico al origen de eso que se aparece, o sea, mi percepción de la estatuita de Aristóteles, que se la voy a mostrar. Esta de Aristóteles que me está acompañando siempre. Mi percepción de Aristóteles es de mármol. O sea, el mármol se me mete en la cabeza como mármol, o tengo una apariencia del mármol. ¿Puedo saber lo que es ser mármol? De ninguna manera. Es como dice Aristóteles, tengo un anillo de oro con un sello, ¿no? Lo pongo sobre una superficie de cera. Aquí me queda un signo del anillo, pero ¿el oro está acá o no? ¿Sí? De la misma manera, mi percepción de la estatua de Aristóteles no es de mármol. Esto es, no sabemos cómo es en sí misma, no solamente esta pequeña estatuita de Aristóteles, sino nada de lo que nos rodea. De lo que nos rodea nosotros tenemos notificaciones sensibles, que bajo la forma de afecciones sensibles muestran o cambian el estado de nuestra mente. Y a partir de esas apariciones sensibles, nuestro entendimiento enhebra eso bajo esto que llamamos realidad. Ahora, esta realidad, ¿tenemos la certeza de que sea equivalente a su origen? No. ¿Se dan cuenta? Hay un abismo entre lo que yo conozco de las cosas y las cosas tal como son en sí mismas. La pregunta que nos haríamos, que nos va yendo la gente, sería, esta escisión entre la cosa en sí y el fenómeno, ¿podríamos llevarla a nosotros mismos? Por supuesto que sí. ¿Por qué sería pertinente? Porque así nosotros podríamos saber cuál es el origen
de ese imperativo categórico, que no viene de lo fenoménico, y si no viene de lo fenoménico, ¿de dónde vendrá? Sino de esa otra dimensión desconocida para nosotros que Kant llama noumeno, y que sería lo equivalente de la cosa en sí en las cosas, pero en el orden de lo humano. Entonces, recapitulando, en el momento preciso en que asciende una persona minusválida al colectivo, en mi mente se entrecruzan toda una serie de instancias que tienen la forma de imperativos. Esos imperativos me dicen quédate sentado, levántate, pero, o hay uno que se distingue de esos que tienen la forma de haz esto para esto otro, que manda absolutamente. Ese que manda absolutamente lo llamamos imperativo categórico, y no puede provenir de lo fenoménico porque manda absolutamente. Porque si mandase relativamente, sí, diríamos, viene de lo fenoménico. ¿Por qué relativamente? Porque la naturaleza son causas y efectos. Acá no hay. Acá hay algo que surge de nosotros mismos, que no tiene un antecedente en la naturaleza, sino que surge ¿de dónde? De aquello que Kant llama la buena voluntad. Que no hay nada más bueno en el mundo que la buena voluntad, ¿no? La única posible no me sale la palabra, el único posible origen que pueda tener el imperativo categórico debe ser otro que el orden fenoménico. Y lo otro del orden fenoménico es lo que Kant llama el orden de lo nouménico. ¿Por qué lo distinguimos? Porque manda absolutamente y sin condiciones. Ahora, ¿qué es lo que produce esto? Produce que lo que yo percibo en esta señora o señor que asciende el colectivo es la humanidad vulnerada. ¿Por qué está siendo vulnerada esta persona? Por el tiempo, por las circunstancias. ¿Qué hago yo al darle el asiento? Intento, y la decadencia moral de la intención, restablecer su humanidad vulnerada. ¿Cómo lo hago? Dándole el asiento. ¿Qué hago dándole el asiento? Trato de preservar, justamente porque ella está de algún modo en peligro, o esa persona está en peligro. ¿Por qué? Porque una frenada del colectivo, bueno, todo eso haría peligrar su, no quiero decir su vida, pero sí su estado, ¿no? Que ya de por sí es endeble por la edad. Entonces Kant me preguntaría, o se pregunta, ¿cómo puedo saber yo si esta acción mía es efectivamente una acción moral? Entonces hace una serie de formulaciones, que son las 3 formulaciones del imperativo categórico, que dicen lo siguiente. Haz que la máxima de tu acción pueda ser elevada de universal. ¿Cómo se traduce eso? Primero, ¿qué quiere decir una máxima? Nosotros vivimos, sin que nos demos cuenta, rodeados de máximas. Hasta para hacer un huevo frito hay una máxima. Para lavarse los dientes hay una máxima. Para abrir las puertas hay una máxima. Esto es un, digamos, plan conceptual que nos orienta para determinadas acciones, ¿no? Si tengo que barrer, si tengo que limpiar, si tengo que lavarme los dientes, todo eso está enmarcado en máximas, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, sí, lo hacemos, eso que hacemos como ya está establecido, digamos, Claro, conscientemente. exactamente. Ahora, ¿podría yo, a partir de esas acciones, establecer una máxima? Sí, porque podría decir, bueno, para hacer un huevo frito la máxima es esta, hay una máxima. Ahora, cuando yo le doy el asiento, ¿podría yo abstraer cuál es la máxima que me llevó a mí a darle el asiento? Y podría formularla de la siguiente manera, diciendo, cuando percibo que alguien necesita algo que yo tengo, pero que para mí no es necesario, o sea, yo me puedo quedar parado en el colectivo y no me pasa nada. Es simplemente una cuestión de placer. ¿Puedo entonces yo darle a alguien algo que yo tengo que para mí no es necesario y para el otro es necesario? Sí. ¿Puede ser ley universal? Sí. ¿Puede cumplirse siempre eso? Sí. Entonces esa acción es moral. ¿Por qué? Porque esa máxima puede convertirse en ley universal.
Y la segunda y más importante dice, nunca consideres a otro ser humano como un medio, sino como un fin en sí. Esto es, en los casos, supongamos que yo le doy el asiento porque quiero humillar a los demás, o le doy el asiento porque me quiero ir al cielo, ese no es un acto moral, aunque parezca moral. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en el efecto de que esa acción recaiga sobre ella, sino sobre mí mismo. Hay un interés ahí. Y la tercera formulación dice que esa máxima pueda formar parte de una legislación universal. Bueno, pero esa es equivalente a la primera. Entonces hay una suerte de, como de control intelectual que nos provee Kant para poder saber si efectivamente mi acción ha sido o no moral. Pero en realidad, el único que sabe que esa acción ha sido moral es uno mismo. ¿Por qué? Porque fíjense que esa acción moral, lo primero que no tiene es una retribución. O sea, yo no busco de ninguna manera que mi acción me sea retribuida, porque si fuese así, sería un imperativo hipotético. ¿Se dan cuenta? Porque lo haría porque me satisface ese tipo de acciones. Lo único que queda de esa acción en nosotros es saberse que hemos hecho lo correcto. Ahora, ocurre que en nosotros, sin que nos demos cuenta, ocurre o aparece una metamorfosis. Nos transformamos. ¿En qué sentido nos transformamos? En que si seguimos sentados, seguimos perteneciendo inexorablemente al orden de lo fenoménico. Y ahí nosotros no somos sino una cosa entre las cosas. ¿Qué diferencia hay entre este estúpido que se quedó sentado y una piedra que cae por una montaña? ¿Hay alguna diferencia? Podemos decir que no, pero yo estuve pensando en eso, y esa es una cuestión altruista, digamos, hacer una acción moral. Decimos que, bueno, esta acción No, moral que... no, porque fíjense que el altruismo es un valor en particular y la moral kantiana es una moral formal, no te dice lo que tenés que hacer, te dice cómo hacerlo. ¿Se dan cuenta que no dice hay que hacer esto? Como Aristóteles te dice, mirá, si vos querés ser un hombre prudente, tenés que buscar el justo medio entre dos extremos, etcétera, etcétera, ¿no? Acá Kant no te dice lo que tenés que hacer, te dice cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Haz que la máxima de tu acción pueda ser convertida en ley universal. Te dice eso. Haz que nunca utilices a otro ser humano como un medio, sino como un fin en sí mismo. ¿Me explico? Por eso es muy particular, porque es una moral formal. No dice lo que hay que hacer, sino cómo hacerlo. Y ese cómo está inscrito en esto que llamamos imperativo categórico. Actúa de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse a su vez en ley universal. O actúa de tal manera que nunca consideres al prójimo como un medio, sino como un fin en sí mismo. O que la máxima de tu acción pueda formar parte de una legislación universal. Esas son las tres formulaciones del imperativo categórico que de algún modo sirven como para reconocer si nuestra acción ha sido o no una acción moral. En principio, digamos que si yo acometo una acción que busca una satisfacción, eso ya no es un acto moral. ¿Por qué? Porque cuando nos regimos por el principio de la satisfacción, permanecemos en el orden de lo fenoménico. Y en ese orden, claramente no nos distinguimos ni de las cosas ni de los animales. ¿Por qué? Porque estamos legislados por la misma legalidad que rige a las cosas, a los animales y a las plantas, que es la legalidad natural. Esto es el orden fenoménico que cuando se manifiesta en nosotros se llama inclinación y da lugar a los imperativos hipotéticos. Ahora, si en lugar de dejarme regir por esa legalidad que es la de la naturaleza y que me pone a mí como una cosa entre las cosas, elijo una legalidad que yo considero superior, entonces ahí me transformo, dice Kant, en un ciudadano del reino de los fines con el grado o el cargo
de legislador. ¿Por qué legislador? Porque ¿para qué sirven las leyes? Sino para mejorar, atenuar, elevar a la humanidad. ¿Qué he hecho yo cuando le di el asiento? Sino, de algún modo, atenuar esa fragilidad de esa persona, intentando restituirle la humanidad. Hago eso. Aunque parezca muy grandilocuente, cuando doy el asiento, ya no soy un ser fenoménico, sino un ser nauménico. Me he transformado en un ser diferente, aunque sea en ese instante. Soy otro. Ahora bien, mi acción, de todas maneras, siempre revierte sobre el orden fenoménico, pero ese orden fenoménico ya no está producido por lo fenoménico mismo, sino que ha sido elevado. ¿Por qué? Porque la legalidad que rige esa acción está fuera del orden fenoménico. De alguna manera, he espiritualizado al mundo, lo he transformado, lo he vuelto mejor. ¿Por qué? Porque actué moralmente. Entiendan ustedes que estas críticas de Kant, crítica de la razón pura, me dice qué significa conocer. Crítica de la razón práctica, que me dice qué debo hacer, cómo debo comportarme. Y ese cómo debo, en Kant debemos distinguirlo de lo fenoménico. No es que esté mal lavarse los dientes, ni ir al baño, ni comer. ¿Por qué? Porque ese es el orden fenoménico en el que, en tanto seres humanos naturales, estamos insertos inexorablemente en esa trama. Pero hay algo más en nosotros que es la razón. Y esa razón es la que inspira, de un modo u otro, a acciones que nos desprenden, y recuerden esa noción de libertad como deshacimiento y elección, nos desprenden del orden de los fenómenos. Ahora bien, habla Kant de un sentimiento que se llama el respeto. El sentimiento del respeto es aquel sentimiento espiritual, el único que existe, en el cual yo, de un modo u otro, humillo un aspecto mío, que sería el sensible. ¿Por qué? Porque admito que hay algo superior. Y ese algo superior es la ley salida de la buena voluntad que me dice levántate. ¿Se dan cuenta que ahí paso a estar regido por otra ley que no es la de lo fenoménico? Que ha ocurrido en mí una radical transformación. ¿Me explico o no? Ahora, el acto moral no es desinteresado. Ocurre que el interesado no soy yo, sino la humanidad. La humanidad está interesada en que yo actúe de esa manera. Pero eso no es mi intención personal. O sea, el acto moral, en principio, es un acto interesado, pero el interesado no soy yo, sino la humanidad, a través de su expresión más genuina, que es una acción moral. Profe, ¿se puede decir que depende de la persona, lo vamos haciendo en automático? ¿Se trata de eso también? No, Kant dice que eso no necesitas ser filósofo ni haber cursado filosofía en la facultad para ser bueno. Eso es algo, o sea, lo que hizo Kant es un análisis de lo que hace una persona buena, nada más. Ahora, ¿cómo es que se produce eso? Kant no es un psicólogo, ni un sociólogo. Dice, basándose en aquello que llamamos lo trascendental, si pensamos lo trascendental en el orden de la acción humana, Kant concluye que una acción buena tiene que ver con ese aspecto trascendental. En el caso de la acción, lo trascendental es lo que llamamos la buena voluntad. Nada más, es así de simple. Por supuesto que para llegar a eso necesitamos una educación, necesitamos buenos ejemplos, todo eso, pero eso son contingencias. Como les dije antes, Kant nunca va a pensar que la amistad no existe porque nadie sea amigo de nadie. Eso es una contingencia. Y dice una cosa muy importante, porque para Kant, a diferencia de Platón y Aristóteles, el fin de la vida humana no es la felicidad.
felicidad. Dice, actuar de un modo virtuoso nos hace dignos de ser felices, pero no nos hace felices. Si la felicidad, Kant la ve de modo un tanto ramplón, dice, la felicidad consiste en la satisfacción de las inclinaciones. Entonces dice, ¿para qué la providencia nos puso la razón? Para que la utilicemos para que esto mío, animal, el cuerpo se satisfaga. Es absurdo. En todo caso, el fin de la vida humana no es la felicidad. Será otro, no sé cuál, ¿no? O será una vida íntegra en todo caso, pero no el estar contentos, placenteros, fumando un habano en las Bahamas. Eso no es la felicidad. Para nada. Para Kant, por lo menos. Es un rigorista, ¿no? Es una cosa muy rigurosa. Pero que enseña, lo que nos da Kant es una manera posible de vivir de un modo adecuado esto que se llama la vida humana. Eso es lo que hace Kant. Eso es lo que hacen los grandes filósofos, nos dan un horizonte para poder vivir. Eso es lo que hace un filósofo. Kant lo hace. Pues dice, miren, si ustedes quieren tener una vida humana buena, tienen que hacer esto. Tienen que estudiar la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, la crítica a la facultad de juzgar. Bueno, eso es una exageración. Bueno, ya está, hemos terminado, concluimos. Nos vemos el martes que viene, pero antes quisiera que hicieran alguna pregunta, alguna observación, algún insulto en todo caso. Sí. Para entender esto de la moral. La moral para Kant entonces va a surgir a partir de analizar a partir de analizar del imperativo categórico. O sea, las tres formulaciones. Bueno, lo que va a hacer Kant es una observación acerca de cómo nos comportamos, qué tipo de acciones llevamos a cabo, y si puedo distinguir dentro de las acciones sus motivaciones. Y llega a la conclusión que hay motivaciones que vienen de lo fenoménico, que se traducen en imperativos hipotéticos, y motivaciones que vienen de lo nouménico, que se traducen en imperativos categóricos. Simplemente eso. O sea, eso no necesita uno hacer una investigación muy profunda, simplemente investigándose a uno a sí mismo, se da cuenta de que en ese escenario que es la mente de cada uno, podemos distinguir esos dos tipos de imperativos. Por supuesto que Kant lo dice, no es necesario de ninguna manera estudiar para ser bueno. ¿Por qué? Porque para él, y esto lo saca de un filósofo anterior llamado Jean-Jacques Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, o sea, existe en cada uno de nosotros un germen de bondad. Y ese germen de bondad en general es como arruinado, obnubilado, digamos, bueno, sí, arruinado por la educación, ¿sí? Por el mundo injusto en el que vivimos. Pero para Kant hay algo en nosotros que nos llama a ser buenos porque sí, porque está bien hacerlo, sin ningún propósito ulterior. Profe, ¿y no hay algo de culpa a veces que uno piensa que hace una acción porque es bueno, pero en realidad la puedes hacer porque si no, no querés, es una acción egoísta, ¿no? Lo hago porque no quiero sentir culpa. Si esa señora que subió a colectivo por ahí se cae, yo me voy a sentir culpable porque no le cedí el asiento. Sería un imperativo hipotético, no categórico. Porque lo hago para otra cosa. Y cómo uno, dice, el ser humano es bueno, ¿no? Dice Kant. Se me fue, ahí está. El ser humano es bueno, ¿no? Dice. ¿Cómo No, es bueno? hay en todo ser humano la posibilidad de la bondad. No, ser bueno es actuar como bueno. Podemos ver personas que jamás actúan bien. O mejor dicho, personas que nunca actúan inspiradas por un imperativo categórico, sino siempre por imperativos hipotéticos. ¿Sí? Kant establece como tres estamentos. Aquellos que actúan solamente motivados por imperativos hipotéticos.
que los hay, la mayor parte de la gente es así. Después hay otros, que supongo estamos nosotros ahí, que según circunstancias actuamos según imperativos categóricos, esto es moralmente. Y el tercer estamento sería el santo, que el santo no es, vieron que Kant es luterano, pietista, y ellos no, en el protestantismo no hay santo, no hay virgen, no hay nada de eso. No es el santo católico, sino que el santo sería aquella figura ideal de un individuo cuya inclinación es la ley. O sea, siempre actuaría según la ley. Pero es una figura ideal, no creo que haya nadie que actúe puramente inspirado por la ley. ¿Sí? Pero vieron que para poder entender esto tuvimos que recorrer toda la crítica de la razón pura. Para poder entender esto, es fantástico. Bueno, para mí sigue siendo fantástico. 2 consultas más. Sí, por favor, para eso estamos. Dijo que el fin de la vida no es la felicidad. Creo que en alguna parte yo leí que si bien no es la felicidad, nos hace digno actuar bajo los imperativos categóricos, nos hacen digno de la felicidad. Claro, ser virtuoso nos hace dignos de ser felices. Eso. Y la otra, la parte de que él habla de que somos legisladores de los fines, todo eso, no hay que profundizarlo, ¿no? Que nosotros, en el preciso instante en que dejamos de regirnos por la legalidad natural, esto es, por lo fenoménico, pasamos a otro estado. ¿Por qué? Porque pasamos a ser regidos por otra legalidad, que no es la fenoménica. Entonces ahí nos autoconstituimos como un ciudadano de otro reino, que no es el orden de los fenoménicos, es el orden de los fines. Y en ese orden de los fines actuamos como legisladores. ¿Por qué? Porque nuestra acción ha establecido una legalidad nueva para un fenómeno que ocurre en el espacio y en el tiempo, que es siéntese señora. O señor. ¿Sí, Eduardo? Sí, sí, eran esas. ¿Fuera? Sí, sí, te escucho, te escucho. No, eran esas 2. Después me faltaba leer todo de vuelta, agarrar a San Agustín también. Bueno. Bueno, entonces, si todo sale bien, el martes que viene nos vemos a las 18 horas. Recuerden que esto no puede ir más allá de hasta las 20 horas, no podemos estar más. A las 18 horas, yo esto lo hago porque ustedes se anotaron en ese horario, obviamente. Sería mucho más cómodo hacerlo a las 4, a las 5, pero no. Si ustedes se anotaron en ese horario, respetemos ese horario. Yo pedí el aula A, que no sé si conocen, pero hay un edificio que está fuera de la facultad, ¿no? Que son 4 aulas muy grandes. Entonces, pedí que nos dieran esa a las 6 de la tarde. ¿Sí? El examen se los voy a dar yo. En el examen va a estar su nombre, su apellido, su primer parcial y sus trabajos prácticos. ¿Sí? Y algo más. Tengan en cuenta que si a ustedes les fue mal en uno de los parciales y no les fue mal en el segundo, o en uno de los dos, pueden recuperar. El recuperatorio es el 23, ¿no? La otra es así. Si ustedes tienen, supongamos, un 6 en el primer parcial y un 7 en el segundo parcial, matemáticamente no podrían promover. Pero si los trabajos prácticos son buenos, lo que yo hago es subir ese 6 a 7. O sea, los trabajos prácticos no inciden para bajar una nota, pero sí para subirla. ¿Sí? Y la otra posibilidad son los exámenes complementarios. Supónganse que ustedes sacan un 8 en el segundo parcial, pero sacaron un 5 en el primero. Ahí ya la gravitación de los trabajos prácticos no la podemos hacer visible o presente. Entonces lo que yo hago es tomarles un examen referido a ese primer parcial como un complemento de ese primero. Cosa de que si contestan bien las preguntas del complementario, subir esa nota a 5, de 5 a 7 para que puedan promover. O sea, hay varios escenarios. El primer escenario es sacarse menos de 3
en los 2 parciales, y eso implica que la materia ha sido aplazada y que deben recursar. El segundo estamento es de los regulares, los que sacaron entre 4 y 6, entre los 2 parciales, o sea, no pueden sacarse un 8 y un 2. Los 2 parciales tienen que ser entre 4 y 6. Eso implica la regularidad. Deben dar examen final. Y por fin están los promovidos que tienen 7 o más de 7 en ambos exámenes. Esos son los 3. Ahora, las modificaciones son el complementario, que ayudaría en aquellos casos que, como expliqué, o unos buenos trabajos prácticos que permitan subir medio punto en una nota que está ahí en el límite de la promoción, ¿sí? ¿Eso aplica a la inversa también? O sea, si yo me saqué un 7 en el primero y un 6 en el segundo, Sí, o se solamente... aplica, sí, sí aplica. Si Y el eso es recupera... así, y tenés buenos trabajos prácticos, digo, no 1, 1, 1, 1, 1, 1, sino más o menos una nota decente, entonces ese 6 se transforma en 7. ¿Y el recuperatorio sería presencial también? ¿O... No, el recuperatorio sí, sería presencial, sí, hay que acostumbrar. Quizás sea oral el recuperatorio, ¿no? Depende de la Profe, cantidad de alumnos, sí. en el caso de ir a final, ¿también hay defensa oral? El final, en general, y dada la cantidad de alumnos que tenemos, los hacemos escritos. Y cuando lo entregan, si vemos que hay alguna cosa que está medio floja, hay un momento oral. ¿Sí? Profe, disculpe porque entré tarde. Si había hablado respecto de si el parcial era desarrollar o va a haber tipo verdadero o falso y No, multiple defender. choice es un veneno monstruoso, corrosivo, disolvente y espantoso. Sí, El examen de filosofía es ¿qué significa el término categoría para Kant? Y ustedes desarrollan. está bien. A una cosa que no dije, bueno, porque no, como estamos en esos tiempos, un parcial implica que ustedes me expliquen a mí la respuesta. O sea que cualquier persona que no tiene ningún conocimiento específico de la filosofía, lee la respuesta que ustedes dieron acerca de qué es una categoría y lo entiende. O sea, no tienen que pensar que un parcial es un guiño con el profesor, que usted sabe a qué me refiero. No. Un parcial bien hecho explicita de un modo suficiente todos los aspectos que están contenidos en la pregunta a responder. Eso es una buena respuesta. Ahora, después cuando se ponen telegramáticos, ahí, bueno, trato de atemperar el furor que me produce y pongo un 4 o cosas así. Pero bueno. ¿Por qué? Porque ya es más una calificación moral. Me doy cuenta que han hecho un esfuerzo por aprender y que ese esfuerzo alcanzó para responder de un modo quizá precario una respuesta. Entonces, tengo en cuenta ese tesón que han puesto, pero a veces es más una cuestión moral que una cuestión académica. Uno debiera evaluar por lo que el alumno dice y no tratar de pensar cuáles fueron las condiciones que lo llevaron a responder esa pregunta. O sea, yo ahí me pongo, no sé si en psicólogo o en sacerdote que trata de amparar a otros, pero bueno, no está bien eso, a veces me lo digo a mí mismo, pero si no hago eso, muchos exámenes son catastróficos. Directamente 2, 2, 2, 2, 2. Profe, ¿usted nos va a mandar un mail o algo avisándonos? Sí, por Entonces, supuesto, en qué porque salón es? todavía, a ver si me esperan un segundo, a ver si este muchacho me respondió. Y le pregunto otra cosa. No, Supongamos no me respondió todavía. A ver. que nos pase algo y si no podemos llegar a asistir a este examen. Bueno, ahí dan el Vamos. recuperatorio. Ah, por eso, podemos ir al El recuperatorio. recuperatorio es para eso. Es para aquellos bien. casos en que fueron aplazados en un examen y en el otro no, o en aquellos casos en que de pronto
les agarró qué sé yo, una gripe, o tuvieron un hijo, o tuvieron que ir a acudir por algún pariente, lo que fuere. Sí, sí, ok. Y no, para eso está el recuperatorio, justamente. Entonces esperamos el mail que nos diga el horario, ya sabemos que es a las 6, no sabemos dónde vamos, pero bueno, un croquis más o menos para dónde ir, díganos, porque no tengo idea. Cuando yo. entra a la facultad dicen el aula A y ya. No sé si fueron. Alguien nos indica. Son 4 Yo no- aulas muy grandes que están fuera del edificio en sí de la facultad. Pero ahí nomás son hasta 40 metros. Ok, ok. Bueno, creo que ya sabemos, ¿no? Lo del barbijo y demás. ¿Hay algún otro protocolo para ir a la facultad? No, traten de no ir embriagados, nada más. Mm, Todo normal. Bueno. Bueno, nos vemos entonces, si Dios quiere, no sé si tienen alguna pregunta más. No. Se nos fue Eduardo, no, Eduardo, que estuviste bien, muy buenas las preguntas. ¿Ninguna más? No. Cualquier por cosa ahora, igual le no. ponemos en el Google Drive, ¿no? Sí. A ver, pongan preguntas ahí en caso de estar en un estado crítico. ¿Sí? Bueno, un placer, ¿eh? A pesar Bueno, de gracias, profe, por todo. maneras horribles. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Plenamente Nos lo que vemos pudimos. el martes. Nos vemos. Chao, Chau, hasta chicas. luego. Ahora Chao, la profe, subo, gracias. La subo a la página. Chao, gracias, profe, por Chao. todo. De nada, de nada. Chao, profe. Gracias. Chau, Chao. chau.